Bueno, ahí está, le están echando en cara a Alberto que salimos a la calle, ¿no? Bueno, hay un... ¿Quién manda? Yo creo que hay un gobierno de coalición. El Frente con Todos se conformó con una gran centralidad política, con un poder muy fuerte de la figura vicepresidencial. Yo durante la campaña electoral lo sostuve esto, que era una anomalía. Muchos medios masivos convalidaron esto, digamos, consideraban que iba a venir. Yo creo que hay un desarrollo de un gobierno... ¿Que era una anomalía qué, Miguel? Que el poder estuviera en la figura de la vicepresidente. Siempre estuvo allí. A ver, ¿qué sorpresa es esa? Lo que tiene que aceptarse con realismo de que este es un gobierno de coalición con una figura central y con el presidente en acción. Y esto está en evolución, Luis. Yo te lo he dicho también a otros colegas. Hay que ver cómo se desarrolla. Lo que digo es que hay algunas ideas en la coalición que gobierna que no son buenas para el país y que además lo hacen autoinfligirse daño, como este tema de la expropiación, que no estaba en la agenda, que estaba desarrollándose en un espacio de un juzgado provincial civil y comercial de la provincia de Santa Fe. Estaba tramitando el concurso preventivo, que implica ver la posibilidad de llegar a un acuerdo con los acreedores, mediante una quita o mediante una ampliación de plazo para pagar. Esta es la regla. Hay 3 instancias en el proceso comercial. Acuerdo preventivo extrajudicial, que lo usaron algunas otras empresas. El concurso preventivo, cuando está agotado el acuerdo preventivo extrajudicial, que es precisamente no es judicial el acuerdo preventivo, el concurso preventivo y eventualmente ya cuando no hay acuerdo con los acreedores, la quiebra. Pero independientemente de las irregularidades que deberían ser investigadas aparte. Eso es otro tema, claro. La responsabilidad empresaria o eventualmente analizar los créditos que el Banco Nación le dio a la empresa. Esos son temas que son instancias de revisión judicial de la justicia penal. Acá lo que estamos hablando es el ámbito propio de la justicia comercial. Si la empresa llega a un acuerdo con sus acreedores y continúa su gestión empresaria privada o quiebra. Sí. Ok, ¿y por qué se metieron? Porque me parece que hay una mirada, digamos, dirigida a... Creo que hay una preocupación por los dólares, por la recaudación. Esto puede ser uno de los temas. ¿Fueron a buscar los dólares? Digo, por una empresa... A ver... con una empresa que hay que vender. Vos me preguntás, te estoy dando algunos argumentos, algunas miradas. No, estamos conversando. Puede ser también tomada esta empresa como una empresa testigo. Digamos, que el Estado tenga una empresa para intervenir en el mercado granario, que es un mercado privado, fuerte, el más fuerte de la Argentina más potente, exportadora, no de la Argentina del pobrismo, la de los curitas villeros que dan misa, viste, que te reparten alimentos. La Argentina que produce. Esa Argentina está en manos del capital privado. Perdón, Miguel, ¿testigo por precio testigo o Bueno, o por meterse en el mercado? Estamos nosotros acá. Bueno, es una posición de una empresa estatal que regula precios. Te estoy dando algunos argumentos que el gobierno puede haber tenido en cuenta, pero me parece que son equivocados. Lo mismo que el de la sustentabilidad alimentaria. Soberanía, ¿no? Alimentaria. Soberanía, sustentabilidad, la mesa de los argentinos, que son también conceptos viejos, Luis. Porque Argentina, si tiene alguna potencia importante, vuelvo a utilizar esta palabra, potencia, y la salida además de la pobreza es por la vía de las exportaciones. Lo que dice Pablo Gerchunot, que yo no me canso de repetirlo, un gran economista argentino que dice: Argentina va a salir por la vía de una revolución exportadora, y es allí, en la agroindustria, donde tenemos toda la potencialidad. Y también la tenemos en el sector gasífero y petrolero, más allá de que hoy haya contingencias, precio a la baja. Bueno, o sea que nosotros tratamos de comprenderlo. Bueno, mucho no se entiende. Mucho no se entiende. Bueno, en este marco de tratar de entender la decisión que el gobierno tomó, me parece que ha sido un error, que está a tiempo incluso de buscar una salida que sea concertada. Tampoco es por la vía de la intervención de personas jurídicas. Ese es un camino
que tampoco es muy viable porque implica meter mano en la empresa. Me parece que lo que hay que dejar... Pero además tocaron algo, tocaron una fibra vinculada con la producción, la familia, Bueno, la defensa de la propiedad privada y el progreso, hay temas, el deseo humano bueno, de el progresar. progreso, te recomiendo, porque el debate de fondo de la Argentina es otro, Luis. Vos mencionaste un montón de temas judiciales, con tu intensidad y tu característica. Yo comparto eso y también esto hay que terminarlo alguna vez, porque los presidentes no pueden estar saliendo de su gestión y yendo a tribunales todo el tiempo. La Argentina es circular. Con un indulto, no. ¿Cómo lo circular la Argentina, circular. Sí, sí. ¿Sabés cuál es el problema? Lógicamente que esto no significa sostener ningún acto de impunidad. No. Pero me parece que este no es el problema central de la Argentina. El problema central de la Argentina es cómo encuentra un camino capitalista de crecimiento, un camino que la desarrolle y que genere empleo privado. ¿Cómo sale de esta trampa mortal de la Argentina de la pobreza que es ponderada por el Papa, por el propio presidente, que dice hay que igualar una Argentina más justa, más igualitaria, más pobre? No, más pobre no, somos la noche oscura. Igualar para arriba, no para abajo. Porque la visión nuestra es de una clase media, nuestros viejos eran laburantes, pero te mandaban a estudiar, querían que evolucionaras, no para abajo. Esta mirada del pobrismo, la ideología del pobrismo, que recita también la episcopal, que es parte de la responsabilidad, tiene parte de la responsabilidad de lo que pasa en la Argentina, porque siempre están opinando sobre lo público. Bueno, a ver, si nosotros no ponemos en marcha un proyecto productivo, que la Argentina crezca, que la minería, que la actividad productiva, que el campo, que exportemos, que generemos empleo y que salgamos de pagar planes. Hay más de 20 millones de personas que reciben planes. Lo que pasa es que estás nombrando todo lo contrario a lo que hace este gobierno, No, Miguel. yo lo que digo es que la salida no es por la vía del IFE, que además tampoco lo puede sostener el gobierno, ni tampoco puede seguir sosteniendo, y esto tiene que ver con el otro tema. ¿Qué otro tema? El otro tema el de esta cuarentena que se ha prolongado en exceso, Luis. Ahora vamos llevamos a 94 días. Hablalo con Rubinstein. Rubinstein, pero todo el mundo te dice, bueno, a ver, ¿qué pasa con las camas de terapia? Ya todos nos convertimos en epidemiólogos en la Argentina. No, a ver, lo que digo es qué pasa con la terapia y qué pasa con los decesos, porque es un tema que tenés que hablar. Y la verdad que en términos numéricos, toda muerte es un hecho doloroso para los familiares, los amigos. Nadie subestima eso, nadie lo... Lo que digo es que si vos lo analizás en términos numéricos, creo que no ha llegado a 1000 todavía. Y si vos lo comparás con Italia, con España, con Europa, con Brasil, la verdad ha tenido éxito el gobierno. El tema es cómo este gobierno de Fernández, que ha tenido éxito en esta cuarentena, empieza a visualizar una luz para salir, porque se están fundiendo cientos y miles de empresas. Hay un artículo de Pablo Wendel que ha sido publicado en Infobae. Sí. Es tremendo. Tremendo. Perdón, es bastante peor que 2001, que vos viviste 2001 también, ¿no? Pero 2001 fue un proceso, digamos, de insolvencia financiera, de crisis de los bancos, pero no de deterioro masivo de la economía. Lo que digo es que lo que a mí me parece, Luis, que hay mucha angustia en la gente. Puede haber también miedo, pero hay mucha angustia de no saber cuál es el momento de la salida. Si mañana te dicen que tenés que seguir adentro y no te dan una salida, no te dan una proyección y te vienen a decir que el pico, que el plano, que la curva, viejo, es muy angustiante porque la vida de un ser humano no es que signifique, lo que quiero decir que ese concepto que vos dijiste del riesgo. La vida es en sociedad, Luis. Es una vida de interacción humana. Claro, no se puede vivir aislamiento, estar en tu casa, quedate en casa. Qué felicidad, quedate en casa. Felicidad, quedate en casa. Juguemos, hagamos gimnasia al lado de la pileta, quedate en casa. Sí, el que tiene pileta. Y la gente que se muere de hambre, los albañiles, los electricistas, la gente que vendía alfajores en un tren. ¿Esos se quedan en la casa? ¿Dónde se quedan? No, claro. Se quedan en la vía. Y esos no tenían IFE, ni quieren tenerlo.
Sí, 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 sí. Lo puedo sumar un poquitito, si no te parece mal, Miguel. Adolfo Rubinstein. Estoy entregado, así lo que tiene que hacer. Claro, cada vez que viene él se entrega a nuestro modo, a nuestro formato. No, bueno. Adolfo, ¿nos ayudas a entender lo que pasa sanitariamente y lo que expresa un dirigente político que, bueno, tiene experiencia política y ha recorrido la Argentina y está viendo una Argentina un poco angustiada, ¿no? Sí, definitivamente, digamos, 90 días o ya más de 90 días es un lapso demasiado prolongado y que obviamente genera, además de la impaciencia y la devastación de muchas familias por la situación general que se vive respecto a la economía, a los problemas emocionales que produce un confinamiento tan prolongado, también está la frustración, porque uno dice, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Superamos los 90 días y estamos volviendo al punto de partida? Entonces aquí es donde yo creo que hay que hablar muy claramente. La cuarentena temprana fue oportuna, fue una medida acertada, lo dije 1000 veces, porque de alguna manera frenó la propagación de la epidemia en un momento crítico y permitió preparar un poco mejor el sistema de salud que estaba al límite. Lo que no se hizo en estos 3 meses fue preparar la respuesta comunitaria. Esto es salir a buscar el virus, si querés, y comenzar a detectar tempranamente los casos, rastrear los contactos, aislarlos y bloquear los focos. Esto cuando estábamos en una etapa donde la mayoría de los casos que se confirmaban eran contactos estrechos de los infectados, era algo muchísimo más sencillo. Yo hace 1 mes y medio publiqué una nota donde proponía, digamos, una estrategia para poder hacer, digamos, yo diría, una búsqueda masiva de casos de manera de poder generar equipos de rastreadores que bloquearan rápidamente los focos. Y si eso se acompañaba de todas las medidas para hacer una salida ordenada de la cuarentena, esto es la protección de la población vulnerable, abordaje especial a las poblaciones como los de los barrios de emergencia, los geriátricos, las cárceles, que en ese momento todavía no tenían focos importantes. En ese momento se podría haber controlado mucho mejor cómo lo han hecho. No digo los países occidentales que lo han hecho como los países bálticos o Croacia. Ni estoy hablando de los países orientales, estoy hablando solo de los países latinoamericanos. Bueno, pero ahora, Adolfo, ¿cómo hacemos? Bueno, ahora ¿cómo hacemos? Si vamos a tener, primero es por supuesto, la decisión de ir para atrás, de endurecer, es algo que hay que considerar, por supuesto, que hay que considerar, sabiendo lo que implica desde el punto de vista de las consecuencias económicas y psicosociales que tiene esta decisión. Pero bueno, probablemente sí. La curva se empina, la tasa de ocupación de camas de terapia intensiva, la disponibilidad de respiradores se torna crítica, va a haber que hacerlo. Lo que no podemos hacer nuevamente es quedarnos así parados sin realmente movilizar, alistar una fuerza enorme de gente que pueda rastrear y detectar tempranamente los casos y los contactos, porque la verdad es que en esta etapa ya de transmisión comunitaria la cosa se torna extremadamente... Bueno, vos estás hablando, perdón, Adolfo, vos estás hablando de 4.000, una especie de ejército de 4.000 voluntarios para... No, 20.000. No, 20.000. 20.000. A la perinola. No, estoy hablando de 4.000 equipos para digamos, bloquear los casos en 48, 72 horas. No es algo que yo lo esté inventando. No es algo que yo esté inventando. No estoy reinventando la rueda. Es algo que ya se ha hecho y ha probado ser exitoso. Y no es que no lo podamos hacer, no es que no tengamos los recursos. Adolfo, haciéndote la última pregunta y agradeciéndote tu tiempo y la espera también. ¿Se puede volver una cuarentena como la primera o no se aguanta desde el punto de vista de la salud mental, sobre la que ahora voy a hablar con Federico, por favor? Mira, el problema, ¿sabes cuál es? Ya se está incumpliendo la cuarentena. Ya ni siquiera puedo hablar de deshilachamiento, como decía hace 1 mes. Se ha rajado, se ha roto la cuarentena. Se rompió. Esto se ha dejado de cumplir ya en el conurbano y esto progresivamente está sucediendo también en la ciudad de Buenos Aires, porque la gente no da más. Entonces, cuando uno dice, bueno, volvemos para atrás, volvemos a la fase 1, el tema es cómo hacemos. Por supuesto que si comienza a haber una curva de muertes muy alta y comienza a haber un colapso del sistema sanitario, que ojalá no ocurra, que yo creo que no va a ocurrir en las próximas semanas, por lo menos. Entiendo. Lo cierto pasa, la gente se va a guardar sola. Muy bien. Porque nadie come vidrio. Adolfo, muchísimas gracias. De nada. Bueno, ponelo después a Pablo Sirven para seguir discutiendo los temas de actualidad. Dice, nadie come vidrio, dice Adolfo Rubinstein. Y después está la responsabilidad política. Yo no te voy a preguntar, ¿vos qué harías en estas circunstancias?
No, a mí me parece que, te vuelvo a repetir, los datos que surgen de la estadística dura no son significativos como para seguir produciendo un cierre con tantas restricciones en la actividad económica, porque el proceso allí va a ser muy devastador, Luis. Lo que pase, imagina 20, 30, 40 días más, todo cerrado, comercio. Hay gente que no va a reabrir. Y estamos hablando de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, que es el 50% del PBI argentino. Es cierto que en el resto del país hay una apertura relativa, pero también funciona con reflejo de lo que se decida en el ámbito nacional. Cuidado, no está todo abierto y todo en producción. Hay algunas provincias que están tomando medidas, han abierto los shopping, acá no hay miras. No, claro. Bueno, y una cosa es que el 80% del país geográfico esté abierto y otra cosa es que el corazón productivo del país esté. Yo te digo que este tema, la Argentina va a tener que prepararse a convivir con este tema. A ver, ¿qué pasa si el año que viene no tenemos una vacuna? ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a cerrar todo? Digamos, estas son las preguntas que me hago. Sí. Lo hago más que todo en términos de reflexión. Lo cual no es descabellado porque hay un montón de virus que no tienen vacuna. Bueno, pero a ver, convivimos con una cantidad enorme de virus sin vacuna. En la de medioevo, y vos que a vos te gusta ese registro también. Historiador, sí. Escritor, historiador. No había ni vacunas ni antibióticos, Totalmente. Ni ningún tipo de... Y se fijaban 40 días. Viene de allí el concepto de la cuarentena, 40 días. Totalmente. Por eso digo, está acostumbrada la humanidad a convivir con virus. Pareciera ser que es la primera vez que llega un virus contra el cual no hay vacuna. Es un tema nuevo, ha impactado fuerte en el mundo. Porque es global. Es global, no hay que menoscabarlo. Creo que el gobierno creo que ha tomado, digamos, las medidas estas de cuidado, todo esto lo ha hecho bien. Creo que ha logrado incluso un resultado. Si analizamos qué pasó en Brasil, qué pasó en otros países, en Perú, bueno, positivo el resultado argentino. Ahora, la pregunta, la reflexión, ¿podemos estar cerrados todo el tiempo? Esta es mi pregunta. Ahora, Pichetto... ¿Cuál es el famoso pico? A ver, ¿qué datos hay, qué registros hay si la estadística te demuestra que los decesos y que los recuperados son mayores en 23% más que los que mueren? Por eso, el acento tiene que estar puesto en las franjas etarias. Hay que cuidar y mucho a los más viejos, hay que cuidar y mucho a los que tienen enfermedades previas. Lo que pasa es que eso implica todo un cambio de estrategia. La población de la provincia de Buenos Aires fundamentalmente tiene una estructura etaria mucho más joven y especialmente la de los barrios populares. María donde Julia, tenés un promedio de 36, 40 años de edad. Tenías una pregunta para Pichetto, María Julia. Pichetto, dos cosas. Una, sobre los dólares que tenemos que exportar. También está la industria del conocimiento, la ley de la industria del conocimiento. Bueno, está muy bien eso. Pero está ahí cajoneada en el Congreso. Y está exportando. La industria del software ha crecido en la Argentina. Esta es una política que venía de continuidad. Fíjate que venía de continuidad del gobierno de Cristina, continuada por Mauricio Macri, y ahora suspendida inexplicablemente. Y que sería una industria que podría ser... Ingresa de divisa, muy importante. Pero aparte puede ser desarrollada desde las casas, como la única que no es necesario salir y que aporta dólares a la economía. Digamos, en el gobierno anterior se exportaban por más de 4.000, 5.000 millones de dólares en esta actividad tecnológica que es talento argentino. Estoy de acuerdo contigo y además hay que darle de nuevo un marco legislativo que implique beneficios, que implique respaldo al sector. Lo digo porque este miércoles teóricamente se iba a tratar la ley y es algo que... la verdad, te digo, hubieran dejado la que estaba vigente, que era muy buena, que incentivaba al sector, que había tenido el respaldo de todas las empresas del sector. Pero bueno. Ahora, Pichetto, volvamos a la economía y la política. Sirven, te quiero... lo ponen a Sirven, por favor. ¿Lo quiere a Macri jugando? Porque hoy Sirven escribió, vuelve Macri, o tiene que volver Macri. ¿Lo quiere a Macri jugando? Siempre estuvo. Es una figura... La de un expresidente es una figura gravitante en una coalición. Cuando se fue del gobierno, con el 41% de los votos, Luis. Digamos que es una figura fundamental que ejerció un liderazgo y lo sigue ejerciendo. Nada más que hoy, indudablemente, la coalición requiere de un proceso de mayor participación democrática, de discusión más horizontal, pero de ninguna manera hay que subestimarlo a Mauricio Macri, ni tampoco debilitarlo con expresiones o devaluarlo, porque es una figura muy importante. Y
nadie todavía, digamos, los politólogos, los especialistas explican qué pasó los últimos 45 días cuando se movilizó una parte importante de la sociedad argentina en las plazas del país. ¿Ahora? No, los últimos 45 días de la campaña. En octubre, todas las elecciones que fueron de septiembre al 27 de octubre. ¿Explican el 41% de los votos? ¿No le alcanzó para ganar las elecciones? Lo que digo es que no explican, desde el punto de vista del análisis del proceso político, Luis. Explíquemelo usted, explíquelo. No, que fue un hecho realmente altamente significativo. La movilización de la gente de manera autónoma, independiente, en libertad, sin control policial, sin convocatoria de ningún tipo, sin colectivos. La gente iba al encuentro de Mauricio Macri, al encuentro de esas plazas importantes, y además hubo un mensaje, hubo una visión de la Argentina capitalista, exportadora. Estos son los temas que están en debate hoy. Lo del futuro, en todo caso. Eran del presente y del futuro y tenían que ver con el proceso electoral. Y creo que Fernández tiene la posibilidad todavía de retomar esta agenda. Hay un tema central que está en debate ahora, que es precisamente, y ojalá puedan llegar a un acuerdo con los acreedores, ojalá puedan, porque si no va a haber un impacto muy fuerte sobre el financiamiento de la Argentina y fundamentalmente del sector privado. Y la Argentina va a estar afuera del mundo si vamos al default. Entonces esperemos que este muchacho que está a cargo de la economía, que no tenía mucho mérito para estar a cargo de la economía. ¿Quién, Guzmán? Guzmán, sí. Estoy refiriéndome que para hacer un proceso de gestión y de negociación se requería de un volumen incluso mucho más potente. Ojalá tenga éxito. Yo no estoy reflexionando positivamente, no quiero que fracase. Ojalá tenga éxito. Y el tema y la discusión está ahí con los grandes fondos en el valor del bono. Están pidiendo 57, el gobierno está llegando a 50, pueden estar cerrando en 53, pero ojalá cierren. Ojalá cierren y pongan algún incentivo ligado al crecimiento, y ojalá haya crecimiento. ¿Y el crecimiento por dónde va a venir? Por el lado de la agroindustria, por el lado, digamos, de mucho Vicentín, como es Cargill, como es la empresa general de ESA, en fin, como todas esas 6 o 7 grandes terminales que están ahí, en la línea del Libertador San Martín y del pueblo que habló el intendente. Avellaneda. Avellaneda, toda esa Ahora línea. vamos a hablar con la gente de Vicentín. Me dicen quiénes están de Vicentín. Creo que hay 2 accionistas, me avisan. La Argentina productiva, la Argentina exportadora, la Argentina que le agrega valor a la producción. La minería que no está explotada porque hay todo un debate. Hay que hacerlo con cuidado del medio ambiente. Hay que decirle a los muchachos que nos ayuden, que la iglesia nos ayude, porque la peor contaminación, la que mata en serio, es la pobreza. Entonces, si hacemos minería en el sur, ponemos en marcha yacimientos importantes como Navidad, que tiene la provincia de Chubut, yacimientos de oro que hay en Río Negro. Ahora, Pichito, hay trabajo, yo hay lo escucho trabajo. a usted, digo, está bien eso, pero yo lo veo al gobierno, veo que está influenciado por Grabois, los curas, los piqueteros. ¿no? No, Cristina. No, ¿Y Cristina? Yo creo que Grabois, el gobierno no. ¿Cristina? No, Gravit. Pero Cristina es la vicepresidenta. Yo no voy a hacer la defensa acá de Alberto. Pero es la vicepresidenta de un proyecto político que ganó las elecciones. ¿Y si lo choca? ¿Y si choca? Bueno, es un problema del gobierno. Va a pagar la sociedad, sin duda. Y se puede hacer cualquier cosa siempre en política. Lo que no se puede evitar son las consecuencias y los efectos. Lo que digo es que si hay un nivel de racionalidad, el rumbo de la Argentina, incluso en esta crisis internacional de la pandemia, del virus y de todo lo que querramos decir de este tema, el mundo va a requerir de alimentos. Y Argentina está en un lugar y en una posición importante. Ha recuperado incluso la exportación de carne en el gobierno de Macri. No todo es criticable. Fue muy importante la recuperación ganadera y la industria ganadera que exporta carne a China, en fin, carne con hueso incluso. ¿Por qué? Porque tenemos una licencia sanitaria que es de primer nivel, que no tiene ni Brasil. Bueno, estaría bueno hablar de esa Argentina. Pero es la Argentina del trabajo, Luis. La Argentina que produce, la Argentina que... no la del plan. El plan puede ser para 6 meses, 8. Y después tenés que salir a buscar trabajo.
Y esta, digamos, la mirada cultural del pobrismo, esa que dice mejor muchos pobres, más dignos, mucho más pobres, eso te mata. Sí, y eso, más ¿sabes programas, qué? mata. Te manda a la noche oscura, ¿viste? Como está la ciudad ahora, anda a la ciudad, está toda oscura. Pichetto, gracias por haber venido acá. No, gracias, Luis. Muchísimas gracias por compartir. No, por favor, gracias por la invitación. Muy bien. Pablo Sirven, me voy a ir caminando a la mesa. Pablo Sirven...